Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds, gracias. Capítulo 19. Segundo acto. Capítulo 2. Esta perra tardó demasiado en escribir. No tenía motivación para escribir nada la semana pasada. Simplemente no podía hacerlo. Logré obligarme a escribir como 1000 palabras de esto, pero me detuve allí. Pero ahora tengo la motivación para trabajar de nuevo. El siguiente capítulo que voy a escribir es el día 14 de The Length Must Go On. Me dije a mí mismo que quería sacar eso antes de escribir cualquier otra cosa después de este capítulo. Además, estoy asignando temas a las peleas ahora. Esos se agregarán a las canciones que ya he elegido como God of War, Vogelin Café, and Witcher 3 Ost, Anniversaire Cost y Bleachel Verse Ost. Dejaré caer el nombre de la canción en un conjunto de corchetes como este. Geralt de Rivia. Esa será la canción que asigne a esta pelea. Luego puedes buscarlo y escucharlo. Pero este capítulo es parte de relleno para la próxima serie de eventos, para iniciar la trama y el comienzo de Jaune yendo cuesta abajo desde aquí. Tampoco nos andamos con rodeos con la violencia aquí en la publicación Tistu de Intevac. Somos hombres de cultura. Por hombres. En realidad es el hombre. Porque solo hay un tipo sentado detrás de esta computadora. No tengo como otros 3 tipos mirando por encima de mi hombro discutiendo cómo describir el sabor de un melocotón. Solo soy yo. Una última cosa. He estado trabajando en la elaboración de un nuevo camino para una de mis historias más antiguas. A los que sobrevivieron a la caída. Mantendré a los temas centrales de Jaune perdiendo a su familia y convirtiéndose en Guts Post Eclipse o Pre-Priestess Goblin Slayer. Pero he decidido trabajar en ello desde un ángulo diferente en cuanto a cómo Jaune llega a Beacon. Esquisto Blanco. Si Jaune tenía que adivinar, la ciudad lleva el nombre de los escarpados acantilados blancos que bordean todos los lados del pueblo. El conjunto de viviendas se colocó sobre una pequeña meseta sobre el bosque. Varias más de estas formaciones rocosas estaban conectadas entre sí a través de cuerdas y puentes de madera. Todos tenían algún tipo de estructura con lo que parecía la torre del homenaje tomando la suya propia. Los pilares sobre los que descansaba la ciudad se formaron a partir de una roca completamente diferente. Jaune no tenía idea de lo que era. No era geólogo. Sin embargo, las columnas redondeadas habían visto mucho abuso a lo largo de los años a medida que la erosión se afianzó y redujo algunas secciones a escombros. Era uno de los pueblos más inusuales que había visto. La mayoría de las ciudades que Jaune, Weiss y Ruby visitaron eran las estructuras habituales de paja o zarza y embadurnado. Eso y fueron construidos sobre el suelo. Esta ciudad fue construida sobre lo que podría describirse como torres semicilíndricas. Se necesitaba un puente para ascender a las capas superiores de la fortaleza elevada, o la escalera tallada en el costado del pilar. Sin embargo, había unos pocos cientos de escalones que uno tenía que ascender junto con el hecho de que solo estaban destinados a ser utilizados por una sola columna de personas. Tampoco parecían estar en gran forma. ¿Esto es todo?, preguntó Weiss, escéptico de la aldea ante ella. Esperaba algo ordinario. No parecía que estuviera impresionada. Pero ese era Weiss. Fue difícil impresionarla en la mayoría de los casos. No sé de qué estás hablando, Ruby gritó en voz alta, ganando algunas miradas de los peatones cercanos. Este lugar es increíble. Rápidamente corrió hasta el borde del puente. Nunca he visto nada como esto. Yo tampoco. Jaune miró hacia arriba, teniendo una idea de la estructura masiva ante él. Los pilares empequeñecieron absolutamente todo lo que estaba debajo de ellos. Las personas que miraban hacia abajo parecían hormigas en comparación. Incluso el mercado escondido a la sombra de los pilares parecía minúsculo. Este bazar tampoco era nada de lo que reírse. Estaba a la par con la aún más caótica y acelerada ciudad de Vale que la capital. La expansión masiva de tiendas de campaña y toldos corría con linternas o antorchas iluminando el camino. Todo empequeñecido por la estructura de piedra de arriba. ¿Has visto algo como esto, Weiss?
preguntó Jaune, volviéndose hacia el mago. ¿Alguna característica geográfica inusual de Solitas? Vale tenía varios lugares como Uitesale. Sanus, en su conjunto, tenía aún más. Muchos aún no se confirmaron, pero los libros de Jaune detallaron las maravillas naturales del remanente de manera bastante vívida. Historias de ciudades perdidas o hitos naturales que podrían tocar una melodía con la ráfaga de viento correcta. Esos a menudo iban junto a un tipo heroico apuesto que burlaba a los enemigos con mero ingenio antes de deslizarse a través de una puerta de piedra que se cerraba a un lugar seguro justo cuando su enemigo era aplastado debajo de ella. Jaune se comió esas historias durante su infancia. Cuando era niño, Jaune también quería salir y encontrar uno de estos tesoros para traer de vuelta una historia para que él regalara a los ciudadanos de Bar. Eso fue junto con sus sueños de ser un caballero al principio antes de que su padre manchara esa oportunidad. Sin embargo, ahora que era independiente de su padre, Jaune podía hacer lo que quisiera. El dinero seguía siendo un problema que actuaba como un obstáculo para sus sueños, pero Jaune pudo resolverlo después de graduarse. Tarareó, pensando en una respuesta a la pregunta de Jaune. Bueno, hay un sistema de cuevas naturales que se extiende a lo largo de una de las montañas más grandes del Atlas. Wei se ahuecó la barbilla mientras lo pensaba un poco más. Los atlesianos anteriores a la Edad de Oro usaron las cuevas como refugio e incluso tallaron una ciudad masiva en las secciones inferiores. La mayor parte está en ruinas en este momento, pero mi padre me envió con un batallón entero de soldados para inspeccionar la ciudad. ¡Guau! Eso es genial, exclamó Ruby volviéndose hacia el mago con su habitual expresión vertiginosa. ¿Encontraste oro o joyas? ¿O algo realmente genial como un dragón? Encontrar una antigua criatura mítica encadenada en las profundidades de una ciudad perdida sería una aventura emocionante. Las misiones que estoy haciendo en este momento son lo suficientemente divertidas, pero tienes que sacudirlas de vez en cuando. Añade un poco de peligro para condimentarlo. Me sorprende que tuvieras que traer un batallón entero para escoltarte, agregó Jaune. Por lo que he visto, realmente no necesitas uno. Weiss era lo suficientemente fuerte por derecho propio como para no necesitar tantos soldados para protegerla. Demonios, ni siquiera necesitaba que Jaune la cuidara tan a menudo tampoco. Esto le permitió tomar un papel más proactivo en cures mientras ella ofrecía apoyo con hechizos. Para responder a tus preguntas, comenzó Weiss, dirigiéndose a Ruby. No encontramos nada de valor extremo. Las ruinas habían sido limpiadas por saqueadores décadas antes de nuestra expedición. Estaba más interesado en juzgar si la integridad de la estructura permanecía intacta y podía ser vivida por los mineros y sus familias. Tenía algunos problemas menores, pero los ingenieros reales se encargaron de hacer reparaciones. Se volvió hacia Jaune. Sin embargo, esto fue hace casi 2 años. No era tan hábil con mi lanzamiento de hechizos como lo soy ahora. Cualquier número de enemigos de mi padre habría tomado eso como una oportunidad para desbancar a un heredero. Dijo la última mitad de su explicación con un tono inquebrantable, a pesar de los peligros en los que podría haber estado. Solo alguien que había estado acostumbrado a una amenaza siempre presente para sus vidas podría haber dicho esto sin vacilar. Ya veo, dijo Jaune en comprensión, asintiendo con la cabeza a la heredera. Fue impresionante que ella hiciera todo lo posible para asegurar una fuente de ingresos para su reino. Al describir cómo quería usar la ciudad vieja para los ciudadanos, Weiss casi parecía orgullosa de ello. Más de un orgullo genuino que obtienes de hacer algo bien. No es ese orgullo altivo que Jaune encontró cuando conoció al mago. Pero, simplemente estamos perdiendo el tiempo aquí, continuó Weiss, dando los primeros pasos por el puente. De que Stgiver está esperando que lleguemos, y prefiero no mantenerlos esperando. Distrito Alto. Finalmente llegando a la cima del puente de piedra de 300 metros. Jaune y su grupo se encontraron en otro mercado. Aunque este estaba más estructurado que el caótico bazar de abajo. Hay muchos más comerciantes aquí de lo que esperaba, comentó Weiss, mirando la obscena cantidad de comerciantes. Alrededor de la fiesta había ciudadanos que realizaban sus negocios normales o comerciantes que vendían sus productos. Algunos en ocasiones arrastraban un vagón detrás de ellos.
Aquellos que parecían ciudadanos comunes eran simplemente campesinos. La mayoría parecía tener una salud decente, pero muchos parecían muy pobres en comparación con los comerciantes. Vestidos con trapos con suciedad cubriendo su ropa. Sí, Ruby estuvo de acuerdo, sacando un mapa de su mochila. Es la ciudad más grande al sur de las montañas blancas y al norte de Vale. ¿Qué más al respecto?, preguntó Jaune, preguntándola. Ruby había comenzado a unirse a Jaune y Weiss en la biblioteca para sus sesiones de estudio. La niña se apresuró a recoger cosas nuevas con un poco de lectura. Eso era si podías hacer que se concentrara, lo cual no era difícil la mayor parte del tiempo. Un resplandor de Weiss fue suficiente para volver a encarrilarla. Su ser 2 años más joven que la mayoría de los otros héroes fue probablemente la razón por la que Ruby estaba atrasada en sus estudios. Ella pudo haber estado entrenando más tiempo que Jaune en combate, pero estudiar era igual de importante. Eso era algo en lo que necesitabas pasar más tiempo. Aunque, Jaune todavía no sabía por qué ingresó a la academia 2 años antes que la mayoría de los demás. Casi todos los demás tenían alrededor de 17 años o bordeaban los 18 años. Sin embargo, ese era el negocio de Ruby y Jaune para especular. Si quería decírselo, entonces podía hacerlo cuando sintiera que era el momento adecuado. También es una ciudad fortificada, explicó. Más comerciantes vienen aquí a comerciar porque es un lugar seguro. También hay un montón de gente. Así que debería haber más dinero. Sí, estuvo de acuerdo Jaune. Es un castillo natural. Vale también era una fortaleza natural. Rodeado por todos lados por montañas y grandes ríos, por lo que es difícil comenzar un asedio. La presencia de una academia con el único propósito de entrenar guerreros también hizo de Vale un artículo bastante caro en el menú. Cualquier ejército tendría que tirar muchos cuerpos y monedas solo para tomar ciudades como Vale y Uitesale. También pudimos ver lo que estos comerciantes están vendiendo, sugirió Weiss, cambiando el tema antes de mirar el stand de un comerciante. Los bienes aquí deberían ser más baratos ya que ya no estamos en la capital. Weiss habría tenido razón al suponer eso. Jaune lo descubrió cuando el precio de una espada de acero saltó de 100 gravámenes a casi 500 gravámenes. Deberíamos hacer eso después de hablar con, ¿cuál es su cara?, dijo Ruby, habiendo olvidado el nombre del contratista. Coronel Valderich, le recordó Weiss cortésmente. Algo que Jaune había notado desde hace algún tiempo era como Weiss ya no le espetaba a él ni a Ruby. Excepto en algunos casos en los que uno de los dos se equivocó. Aparte de eso, Weiss se estaba volviendo cada vez más agradable de estar cerca. Sí, él, respondió Ruby a la heredera. Probablemente lo encontraremos en la torre del homenaje, sugirió Jaune. No veo los cuarteles en ningún lugar por aquí, así que deberíamos intentarlo allí primero. Jaune sacó el pergamino de búsqueda de su cartera. Por orden de, Su Majestad, el Rey de Vale y todas sus posesiones. El coronel Valderich de la guarnición de Uitesale ha solicitado ayuda a los héroes de Vale. Recientemente, varios comerciantes y aldeanos han reportado avistamientos de arañas gigantes en el área. La milicia sospecha que hay un lugar de anidación para los arácnidos y está ofreciendo una suma de 2000 gravámenes para su exterminio. Sí, estuvo de acuerdo Weiss. Los líderes de la guarnición local estarán cerca del señor, aconsejándoles sobre asuntos militares. Lo más probable es que se le delegara la tarea de encontrar aventureros para lidiar con eso. Entonces, el mantener es entonces. Torre del Castillo. El desfiladero entre la torre del homenaje y el que descansaba el resto del mercado tenía casi 50 pies de ancho. Mirar hacia abajo en dicho abismo llevó a una caída en picado de aproximadamente 80 pies al suelo de abajo. Por suerte había un puente hecho de piedra y madera y no un puente de cuerda desvencijado que tuvieron que cruzar para llegar hasta aquí. Ruby se asomó vacilante por el borde, manteniendo la mayor parte de su cuerpo alejado de él. Esa es una gran gota, chirrió, alejándose del acantilado. No es broma, estuvo de acuerdo Jaune, tomando su propia mirada. Podía ver el bazar debajo del voladizo. Todos allí abajo parecían pequeñas manchas negras caminando. Jaune tuvo que resistir la tentación de derribar un logie sobre ellos. ¿Qué piensas, Weiss?
Preguntó Jaune, sin obtener respuesta. Weiss se dio la vuelta para ver a la heredera de pie a varios pies de distancia del abismo. La mirada en su rostro sugería que no quería tener nada que ver con esto. ¿Tienes miedo a las alturas?, preguntó Ruby, juguetonamente, sospechosa, pero sin burlarse. No, casi gritó el mago. Simplemente no me gusta eso. Señaló el borde del acantilado. Oh, ¿dónde está tu sentido de la aventura?, respondió Ruby emocionada. Sí, Weiss, bromeó Jaune. Weiss los miró a los dos. Mi sentido de la aventura termina cuando existe la posibilidad de caer a mi muerte, respondió enojada. ¿Qué pasaría si todo el acantilado se rompiera bajo nuestros pies? Tener miedo a las alturas y no poder nadar. Weiss estaba resultando ser un habitante de la Tierra bonificado a este ritmo. No creo que ninguno de nosotros pese lo suficiente como para romper la roca, respondió Jaune. Tal vez el borde si saltaste sobre él. Se acercó aún más al borde. Por favor, aléjense de allí, los dos, suplicó Weiss, alejándose aún más del acantilado. Me está poniendo ansioso, solo mirando. Jaune se alejó del borde, más cerca de Weiss. Está bien, dijo con exasperación simulada, bajando los hombros. No eres divertido. No me dignaré a darte una respuesta, respondió Weiss, volviéndose hacia el puente. Necesitamos cesar estos actos infantiles y reunirnos con el coronel. Ella comenzó a dirigirse a la torre del homenaje, Jaune y Ruby la siguieron. Finalmente cruzando el puente, Jaune, Ruby y Weiss se pararon frente a las puertas de la mansión. No era tanto una mansión como un palacio, siguiendo el estilo barroco de la arquitectura. Tenía que haber alrededor de un centenar de habitaciones en esta estructura. En el exterior, exuberantes jardines y fuentes decoraban el frente y los lados del césped. Yendo más allá, todo el complejo estaba rodeado por una cerca de hierro forjado bellamente diseñada. Jaune ni siquiera podía comenzar a adivinar cómo era el interior del lugar. Recuperó lo que dijo sobre el castillo de Sansón. De hecho, la riqueza del caballero ni siquiera se comparaba con quien era dueño de este lugar. El señor de esta ciudad es claramente arrogante y un gobernante terrible, escupió Weiss. Su tono casi sonaba como si estuviera disgustada. ¿Qué te hace decir eso?, preguntó Ruby confundidamente. Tanto ella como Jaune se volvieron hacia el mago. Hablando por experiencia, Weiss, agregó Jaune. El mago asintió con la cabeza al paladín. Cualquier gobernante que gaste tanto dinero en viviendas extravagantes es más que probable que descuide los asuntos de Estado, explicó, haciendo un gesto con las manos. Mira a las personas que viven abajo y las casas en el área residencial. Fácilmente se juntan las chozas de zarza y embadurna. Muchos aparentemente no tienen nada más que la ropa en la espalda. Todos los signos de los que vivían en la pobreza. Pero la mayoría de ellos apenas se están raspando, concluyó Jaune. Lo vi cuando estábamos en el mercado. La mayoría de las personas por aquí son pobres. Los mercaderes y el señor guardan toda la moneda para sí mismos. Yo también lo hice, estuvo Ruby de acuerdo, volviéndose para mirar hacia la puerta de la mansión. Entonces, ¿por qué no hay guardias? La puerta principal del palacio estaba abierta de par en par. No hay soldados a la vista. Ni siquiera una pipa de tabaco fresca de la que alguien podría haber estado fumando. Tiene razón, dijo Weiss. Debemos tener cuidado. El mago comenzó a dirigirse hacia la puerta. Jaune y Ruby lo siguieron. La mano del primero se envolvió firmemente alrededor de su espada. Jaune y Ruby abrieron las puertas del castillo. Las gruesas puertas blancas y azules daban paso al interior de la mansión. Vacío también. No hay sorpresa allí. Los tres héroes entraron, manteniendo las puertas abiertas detrás de ellos. Ninguno tenía idea de lo que estaba pasando. Por lo tanto, se necesitaba un escape por si acaso. Los ojos de Jaune rápidamente se lanzaron alrededor del vestíbulo. Las paredes estaban en la misma escena que la puerta principal. Una gruesa capa de pintura azul y blanca los cubrió junto con una cantidad saludable de pan de oro. En esas paredes había docenas de pinturas de varios tamaños, aunque muchas habían sido derribadas y estaban siendo empaquetadas. ¿Por qué no hay nadie aquí?, preguntó Ruby nerviosamente. ¿No debería haber un sirviente o alguien que nos detenga?
Jaune nunca había estado dentro de un castillo antes, pero en Bar, siempre había alguien para saludar a los ciudadanos en la mansión del señor. La falta de alguien aquí para recibirlos era preocupante. Porque todos fueron despedidos, una voz retumbante habló desde lo alto de las escaleras. Era profundo, con un tono grueso y áspero. Jaune y compañía se volvieron para enfrentar el origen de la voz. Era un hombre. Mayor, tal vez en sus 50. Cabello canoso cortado pero aún lleno de volumen. Peinado a un lado al azar. Su rostro estaba arrugado debido a su edad, pero se mantuvo musculoso con un profundo guante en la mejilla. Llevaba un uniforme al estilo Valish. Uno que abrazaba su forma, pero no estaba muy apretado con él. Uno camisa marrón y azul, chaqueta combinada con pantalones de cuero y botas hasta la rodilla. Podría preguntar, si mis guardias permiten que alguien deambule dentro de la torre del homenaje. Comenzó, dando sus primeros pasos por las escaleras. Estoy seguro de que ustedes tres se encontrarían en casa, en la mazmorra del castillo por invadir una fortaleza militar. No había guardias, habló Jaune. Somos héroes de Beacon Academy. Se volvió para enfrentar al hombre, espada en mano. Jaune temía que este tipo pudiera arrojarlos a la mazmorra por entrar directamente. Por supuesto que no había guardias, suspiró el hombre, llegando finalmente al fondo de las escaleras. Me disculpo por eso. Ajustó su postura, de pie derecho. Mi nombre es Coronel Valderich con la segunda división de infantería del ejército Valish. Supongo que estás aquí para el contrato de araña gigante. La forma en que este hombre habló. No era como un soldado o alguien que era de esta parte de Vale. Valderich era de una clase superior. Educado o al menos de la nobleza. Sí, Weiss se hizo cargo de la conversación. Esperábamos discutir los detalles del contrato, incluyendo dónde podemos descansar por la noche. Él asintió con la cabeza al mago. Justo de esta manera entonces, hizo un gesto a otra cámara. Tenemos un mapa dispuesto en la sala de guerra. La habitación en la que estaban ahora parecía ser el estudio. Reutilizado para otros medios, teniendo un gran mapa del área dispuesto sobre una mesa. Al otro lado de la habitación, un escritorio cubierto de pilas de papel actuaba como los puntos focales de los muebles. Valderich se paró frente a los tres estudiantes, plantando sus manos en el mapa de la guerra. Nunca recibí tus nombres, declaró. Jaune salió al frente. Jaune Ark, Weiss Schnee y Ruby Rose, respondió, yendo al centro, a la izquierda, luego a la derecha. El hombre mayor asintió con la cabeza a los tres. Ya veo, dijo en voz baja. Entonces, deberíamos comenzar. Agarró una pequeña bandera y la plantó dentro de un área boscosa. Recientemente, hemos notado que había una mayor presencia de arañas gigantes. Si bien esto no sería un problema normalmente, ya que son menos peligrosos que los duendes. Han comenzado a atacar a los comerciantes y peregrinos que se dirigen hacia y desde la ciudad. Varias niñas también han desaparecido, con rastros de actividad de arañas en el área en la que estaban. Colocó varias otras piezas en el mapa. Como probablemente hayas descubierto, esta ciudad es un centro comercial, así como el último punto de parada para los peregrinos que se dirigen a las Montañas Blancas. Y con las carreteras cada vez más peligrosas, el comercio ha sufrido. Las carreteras alrededor de esta ciudad son las venas que bombean sangre vital dentro y fuera de la zona. Cortar o sofocar el flujo de la moneda y los bienes causaría problemas para una ciudad que depende del comercio. Jaune pudo ver cómo algunas arañas pueden haber estado causando problemas, pero había otra cosa que le molestaba. ¿Por qué los militares o la guardia de la ciudad no se han ocupado de esto? Interrumpió cortésmente Jaune. No estaba tratando de ofender al hombre diciendo que no podía hacer su trabajo. Era una pregunta honesta. Si las arañas no son un problema, entonces algo más lo es. Valderich asintió, respirando hondo. La semana pasada, mis hombres y yo colgamos al noble que supervisaba este territorio, explicó, de pie derecho. Lo sabía, murmuró Weiss. Tenía tratos con los clanes de bandidos locales, continuó, ignorando a la heredera. Tomando recortes de su saqueo a cambio de impunidad. Solía servir a sus órdenes como su comandante militar. Cuando me enteré de esto, presenté mis hallazgos al rey y se me dio la orden de encadenarlo fuera de la plaza del pueblo.
Desde entonces, he reclutado a la mayor parte de la guardia de la ciudad para cazar a esos bandidos. Lo que nos llevó a estirarnos y permitió que esas arañas anidaran. Lo que me llevó a tener que enviar una carta para llamar a un profesional. Weiss tenía razón, parecía. Jaune tuvo que preguntar cómo sabía esto. Probablemente había una historia detrás. Al menos lo detuviste, habló Ruby finalmente. Los otros miembros de su partido se volvieron hacia ella. Si siguiera tomando dinero de los bandidos y dejándolos robar a la gente, podría haber habido una revuelta. Ruby tenía razón al respecto. Los nobles que solo se preocupan porque la moneda fluya y no les importe un bledo su gente siempre llevaron a eso. Rebeliones o asesinatos a gran escala se sucederían rápidamente hasta que se pudiera armar un gobierno estable. Jaune había leído que algo así sucedía. Toda la clase noble de la ciudad fue enviada a la guillotina por ello. Gracias, respondió antes de que se pudiera hablar de cualquier otra cosa. Muchos de los comerciantes me dieron pena por eso. Recibían exenciones fiscales de los nobles, pero eso se detuvo cuando los militares se hicieron cargo. Se encogió de hombros. Sin embargo, eso es para que me preocupe. Ustedes los aventureros tienen su propio trabajo que hacer. Puedo hacer que uno de los escribas elabore un mapa para ti mañana. ¿Está bien contigo? Eso está bien, estuvo de acuerdo Weiss de inmediato. Estábamos planeando recoger algunas cosas del mercado de todos modos. Pero, ¿qué pasa con los arreglos para dormir? Una posada de la que podríamos alquilar una habitación. Ah, sí, dijo Valderich en voz alta. Hay una posada que los militares habían adquirido hace unos días. La cocina se quemó hace algún tiempo y quebró, pero debería haber una habitación vacía que pueda reservar para ustedes tres. Para la comida, la mayoría de las personas que pueden pagarla van al Fraile Negro. Ustedes aventureros no deberían tener ningún problema. Sí, estoy un poco arruinado. Jaune se había rendido o había gastado el último de sus lien. Tenía algunas monedas a su nombre, pero eso solo le iba a dar un pequeño corte de cabra seca. Si abría su monedero de monedas, era probable que una bola de pelusa cayera de allí en lugar de una moneda. Mercado. Jaune vagó por el mercado sin rumbo. Él, Ruby y Weiss habían decidido separarse para poder encontrar lo que necesitaban. Jaune, sin embargo, no quería comprar o, más exactamente, necesitaba comprar nada en este momento. No había preocupación por tener que pagar la cena. Jaune cubrió su última comida ya que parecía tener la mayor cantidad de lien sobre él todo el tiempo desde su primera carrera en la mazmorra. No se sentía bien tener a Ruby, que siempre era el que pagaba las comidas. Él y Weiss alternaban entre comprar comidas. Ahora, Jaune podría simplemente alejarse de Ruby o Weiss esta vez. Miró hacia un puesto de armas, examinando detenidamente los productos de este comerciante. Algunos artículos encantadores aquí y allá. Una masa negra y plateada llamó su atención, pero por su aspecto, el precio parecía un poco alto. Esto trajo a Jaune de vuelta a cuando llegó por primera vez a Vale. Todo era muy caro. Eso y se quebró una vez más, lo cual fue su culpa. Así que, realmente, nada había cambiado en los últimos 2 meses. Alejándose de las armas, Jaune se volvió para enfrentar a la multitud. Ahora que estaba aquí abajo y podía echar un buen vistazo a su alrededor, se hizo bastante evidente lo mal que estaban las cosas. La gente no solo era pobre. Vivían en la miseria. Los desechos cubrían las calles, desde desechos humanos hasta animales muertos. Los mendigos se alineaban en las aceras. Hombres, mujeres y niños parecían ser las víctimas. La disparidad en las condiciones de vida fluyó hacia abajo, al igual que el desperdicio. Los comerciantes y los nobles de la ciudad vivían en casas de gran belleza, mientras que otros vivían en lo que apenas calificaría como chozas. Aquellos que tenían casas estaban mucho mejor que aquellos que tenían que vivir en las calles. Incluso en Vale, las cosas no estaban tan mal. Jaune no había visto mucho a la intemperie a diferencia de aquí en Mitesale. Sin embargo, esperaba ver más en la ciudad capital. Deben haber sido mejores para ocultarlo. Jaune se alejó de la repugnante vista. Le enfermó ver a la gente tener que vivir así, pero era poco lo que podía hacer al respecto. Era solo un hombre sin recursos para hacer un cambio.
Necesito salir de aquí. Cuando se volvió hacia el mercado, Jaune vislumbró a Weiss. Ella estaba mirando algo. Otro puesto con un comerciante detrás de él tratando de venderle algo. Me pregunto qué está mirando. Se acercó, curioso por lo que ella estaba buscando. A medida que se acercaba, Jaune se dio cuenta de que Weiss estaba mirando joyas. Docenas de piezas de oro o plata, cada una tenía su propio lugar en la colección de animales. Además, la variedad de joyas era aún mayor. Esta vista fue un contraste significativo con el estado de Witesale. El mercado y las calles de la ciudad eran las antítesis entre sí. Una ciudad que era repugnante por un lado pero hermosa, prístina y reluciente por el otro. Adivina a qué lado la gente trató de prestar atención. Se acercó al flanco de Weiss. La niña parecía estar distraída mientras examinaba las bolas. Jaune dudaba de que ella supiera que él se coló sobre ella. Había visto esa mirada espaciada que ella sostenía cuando se enfocaba en algo. Buscando agregar a la colección, preguntó Jaune, inclinándose ligeramente para mirar un collar. El colgante dorado brilló en la luz brillante. En el extremo de la cadena, había un pequeño rubí que casi brillaba. Jaune pensó que, dado que era una princesa, debería tener una pila sustancial de joyas por ahí. Solo había visto a Weiss usando el pequeño colgante alrededor de su cuello y esos pendientes cuadrados. Por no hablar de la tiara que siempre llevaba. Weiss le echó un vistazo rápido. Tal vez, respondió ella. Estaba estudiando las diferencias entre la joyería Atlesian y Valish. No es que lo supieras. Oh, dijo Jaune, frotándose el pecho ligeramente. La forma de conducir la daga más profundamente, Weiss. Sonaba sarcástico para sí mismo, que es lo que había estado buscando. Tenía razón. Jaune no sabía lo primero sobre la joyería atlesiana o la joyería en general. La única pieza de joyería que poseía le fue regalada por su abuela. Un pequeño anillo de oro. Lo que Jaune se dio cuenta de que lo olvidó en casa. No sugerí que fueras inculto, respondió Weiss, sonando casi avergonzado. Aunque ese puede ser el término apropiado para usar a veces. Pero, claramente, no te fijas en la joyería tanto como lo haces con las armas y las armaduras. Está bien. Ella tiene razón. Los joyeros atlesianos prefieren piezas más intrincadas y delicadas, explicó, sacando su collar. La pequeña cadena de plata parpadeando en la luz. La joyería Valish es a menudo más robusta y utiliza más material. Ella se alejó de la tribuna con Jaune siguiéndole. Pero estaba buscando algo con un encanto y no vi nada que me gustara. ¿Por qué quieres comprar algo con un encanto?, preguntó Jaune. Luego, al darse cuenta de que era una pregunta tonta, rápidamente pensó en otra cosa. Pensé que ya podrías tener muchos de esos, con que seas una princesa y todo. Sí, respondió casualmente. Sin embargo, deseaba dejarlos en casa. Terminó su razonamiento de por qué. Jaune no iba a empujar. Fue su decisión, después de todo. Ya veo. Y aunque hay algunas piezas que tenían encantamientos decentes, continuó Weiss. Su discurso salió más rápido de lo habitual. No quería comprar nada a los comerciantes de esta ciudad. Especialmente después de lo que vi en las calles. Su tono se volvió más enojado. Casi escupiendo las palabras. ¿Tú también viste todo eso?, preguntó Jaune con aprensión, frotándose la parte posterior de la cabeza. Las imágenes de los mendigos llegaron a la vanguardia de su mente. Muchos parecían demasiado enfermos o débiles para siquiera intentar trabajar. Los niños fueron los peores de todos ellos. Se parecían más a los esqueletos que a las personas. Esas imágenes estropearon el buen humor de Jaune. Estaba enojado por ellos. Que tenían que vivir como animales. Esas eran personas que habían sido dejadas de lado por aquellos que tenían la moneda para hacer algo al respecto. Por supuesto que lo hice, casi gritó. Un ciego podría haber visto el estado en el que se encuentra esta ciudad. O al menos oliéndolo. Weiss levantó su brazo hacia su nariz, protegiéndolo del hedor. Espero que Valderich pueda hacer algo al respecto. Estas personas merecen algo mejor. Eso es algo en lo que ambos pueden estar de acuerdo. Taberna. Noche. Jaune observó a los asistentes a la taberna desde la barrera. Fue como su primera noche de vuelta en Westberg de nuevo. Antes de que él
No pensemos en eso. Jaune purgó el pensamiento. No quería volver a mencionar esos sentimientos. Hasta hace poco, todo habían sido emociones negativas. Jaune necesitaba aligerarse un poco más. Se volvió para ver a Ruby hablando de algo a Weiss. La maga parecía estar haciendo todo lo posible para escuchar a la otra chica. Aunque Jaune no tenía la primera pista de lo que estaba hablando. Para él, Weiss casi parecía aburrido con la conversación. Jaune tomó otro sorbo de su bebida. Esta fue su tercera jarra de cerveza en aproximadamente una hora. Fue suficiente para darle un zumbido, pero no lo suficiente como para que lo arrojaran. Algo para borrar de su mente lo que había visto en el mercado. Él y Weiss encontraron a Ruby gastando su gravamen para comprar pan para algunos niños antes. Jaune la habría aplaudido por ello si su estado de ánimo no hubiera sido tan amargo últimamente. En comparación, el estado de ánimo siempre tan astillador de Ruby ni siquiera había comenzado a flaquear, combinado con su buena naturaleza, comprando pan para niños hambrientos. Ruby fue material de héroe de principio a fin. Era alguien a quien la gente realmente podía admirar. Mejor que él. Lo mejor que Jaune podía hacer era beberse estúpido esta noche y luego cuidar de esas arañas por la mañana. Eso quitaría la presión de la guardia de la ciudad y les permitiría preocuparse por la ayuda en lugar de la megafauna carnívora. Entonces podría usar su recompensa para algo. Jaune, la voz ratonera de Ruby habló, sacándolo de los pensamientos. Tanto ella como Weiss lo miraban directamente. Sin embargo, Jaune no tenía ni idea de cuánto tiempo. Sí, respondió, tratando de estar lo suficientemente sobrio como para formar una oración adecuada. Oh, parecías que te espaciaste por un segundo, continuó Ruby, girando su cuerpo hacia él. Quería preguntar, ¿cómo es Bar? La pregunta fue un poco sorprendente para él. Nunca antes se molestaron en preguntar por su casa. Lo mencionas a veces, comentó Weiss. Pero nunca en detalle. Solo hablando de esto, cuenta. Jaune resopló, tomando otro trago. Bar, es agradable, hizo todo lo posible para explicárselo. Anissa ni siquiera comenzó a describir la ciudad. Durante mucho tiempo, fue el único lugar que conoció. Todo eso cambió después de que Jaune tomó su decisión. ¿Tienen un castillo?, preguntó Ruby con entusiasmo. Jaune no estaba seguro de su fascinación por los castillos, pero de todos modos consideraría la pregunta. Bueno, las palabras de Jaune se alejaron cuando notó algo por el rabillo del ojo. Un grupo de 4 hombres se sentó en una mesa en el lado opuesto de la habitación. Estaban colocados justo en el medio de la taberna. Sus risas y bromas se podían escuchar desde el otro lado del camino fácilmente. Su líder era un hombre bajo y muy robusto, con un corte de zumbido para el cabello. Su rostro se parecía al de un cerdo, francamente. Era demasiado maldito feo para que nadie más que su madre lo amara. Los otros. Un hombre bajito construido como una ramita, chupando una jarra de cerveza. 2 hombres más altos que parecían relativamente normales. Uno con el pelo largo y la construcción de una pared de ladrillo. La final tenía el pelo rizado y un bigote grueso para arrancar. Así que le digo, comenzó el líder, tomando un trago. Su insulto borracho hizo que su acento groseramente grueso fuera aún más grueso. No puedes esperar que trabaje sin paga. El hombre levantó la mano derecha mientras explicaba. El jodido me contrató para sacar los bienes musculares de las manos de estos comerciantes. Y cuando el maldito militar trotó, giró la cola y corrió. Te engañaron, dijo el alto. Sí, así es, estuvo de acuerdo el líder. Ni siquiera conseguí un cobre por mi problema. Golpeó su cisterna contra la mesa. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, los malditos militares aumentaron los impuestos sobre todo. ¿Cómo se supone que debo comprar comida ahora? Tengo estas pestañas de las que preocuparme encima. Vete de la ciudad, dijo el bigotudo. Su acento era mucho más refinado. Más profundo pero en ninguna parte tan grosero. Dirígete hacia el sur, hay más oro fluyendo desde la frontera sur. Sí, el líder levantó la voz. No hay nada que una nueva ciudad no pueda curar. Derribó el resto de su cerveza. Otra ronda para mí y mis compañeros. Viene, gritó una camarera en respuesta. El zorro fauno comenzó a dirigirse hacia ellos.
Su cabello naranja quemado se balanceaba de un lado a otro mientras navegaba por la taberna. Una sonrisa alegre que recuerda a la de Velvet o Ruby fue la pieza central. Se detuvo en su mesa con un plato que llevaba varias cisternas o banderines a bordo, el último de los cuales se utilizó para rematar sus bebidas. Justo cuando terminó de llenarlos, uno de los hombres alcanzó su brazo. Bien, gruñó la líder sugestivamente, agarrándola del brazo con fuerza. ¿Qué tenemos aquí? Tartamudeó la niña, moviéndose ante la presión del agarre del hombre. La mitad inferior de su brazo comenzó a ponerse roja a medida que la sangre se acumulaba allí sin forma de regresar. Su rostro estaba congelado de miedo. No puede nada más que mirar al hombre. La sangre de Jaune comenzó a hervir, apretando lentamente un nudo en su estómago a un grado insoportable. El dolor lo hizo sentir como si quisiera desmayarse, pero no lo hizo. Sus manos comenzaron a temblar levemente en coincidencia con la ráfaga de emociones y la ira que corría por sus venas. Nadie más estaba haciendo nada para detener esto. Había docenas de personas sentadas alrededor de esta mesa, y todas miraron hacia otro lado. Eligieron ignorar voluntariamente a una persona necesitada cuando podrían haber hecho algo al respecto. ¿Qué es una belleza como lo que haces aquí?, preguntó en un tono de voz sensual, lamiéndose los labios. Mis compañeros y yo podemos hacerles compañía. ¿Qué dices tú? ¿Dejaremos este lugar y encontraremos un lugar agradable y tranquilo en el bosque? Su otra mano libre se extendió hacia abajo para manosearla, haciendo que la niña se estremeciera en el segundo toque. Los labios de Jaune se retiraron, mostrando sus dientes. Ese nudo en su estómago se rompió, dejando que sus emociones se derramaran. El sonido de su corazón latiendo ensordecía la habitación a su alrededor. Jaune, chirrió Ruby mientras lo miraba. Quédate aquí, ordenó, gruñendo las palabras antes de mirar a las chicas. Los dos. Se puso de pie, alejando su silla de él. El alcohol en sus venas sirvió como combustible para sus acciones, destruyendo el delgado valle que sus emociones habían escondido detrás. Cada pizca de ira se lanzó desde las profundidades donde Jaune los había lanzado hace mucho tiempo, emergiendo al frente de su mente. Lentamente se acercó a su mesa, empujando con fuerza a cualquier otro a su alrededor. Los ojos de Jaune se centraron únicamente en ese pedazo gordo de la cara de mierda. Esos dientes colgantes colgando entre su nariz gorda y su papada. Su único pensamiento era romperlo. Sus pasos se aceleraron para cerrar la brecha entre él y el otro hombre. Antes de que se dieran cuenta de la presencia de Jaune, levantó el pie derecho y pateó al bandido en la cara. El sonido de su pie vestido con botas, convirtiendo la nariz del bandido en vidrio roto, silenció la taberna. El bandido cayó de la silla en la que se sentó con un grito amortiguado, agarrándose la cara mientras la sangre brotaba de su nariz y boca rotas. Soltó a la niña simultáneamente, permitiéndole escabullirse a un lugar seguro. Jaune siguió adelante, pateando las manos del bandido antes de presionar su bota contra la mejilla del hombre. Molió la suela de cuero de lado a lado, provocando gritos más dolorosos del bandido. ¿Cómo se siente?, le gritó Jaune al bandido. Pequeñas gotas de saliva volaban de su boca con cada palabra. No puedes molestar a las chicas cuando estás probando la mierda en mi bota. A Jaune no le importaba si parecía el malo para todos los que lo rodeaban. No le importaba lo que Ruby y Weiss pensaran de él. La niebla roja se había apoderado de ella. Antes de que pudiera ir más allá, un puño masivo marcó a Jaune cuadrado en la mandíbula, enviándolo tambaleándose por el golpe. Lo arrojó lejos del líder bandido y a otra mesa. Jaune se puso en pie cuando se estrelló contra él, derribando el contenido de las diversas embarcaciones que descansaban encima. Jaune probó sangre en su boca. Esa repulsiva amargura metálica se lavó sobre su lengua, goteando sobre su labio y hasta su barbilla. Se limpió la sangre, dejando una raya de la sangre para manchar su camisa. Pero a Jaune no le importó. No podía sentir nada de esto. No había dolor. Solo rabia. Pequeño mierda shite, gruñó enojado el líder. Sus compañeros lo levantaron del suelo y lo pusieron de pie. Yerba a pagar por ese. Veámoslo entonces, se burló Jaune en respuesta, extendiendo los brazos. No soy un comerciante que puedas empujar. Acero para humanos. Entró en la postura ortodoxa del boxeo.
Jaune puso su mano derecha hasta su mejilla, levantando su izquierda para proteger su rostro. Ambos pies permanecieron anchos y plantados con el izquierdo hacia adelante, exponiendo el lado más débil de su cuerpo. Los asistentes a la taberna rodearon a los 5 hombres. Muchos vitorearon sin ninguna razón, solo alentando la pelea entre los entonces luchadores. Ruby y Weiss también se pararon a un lado, mirando con anticipación. El líder bandido se lanzó hacia adelante con un fabricante de heno. La mano derecha entró rápido y desde su lado izquierdo. Jaune lo golpeó con su mano izquierda en la primera dirección del movimiento antes de que el puño pudiera alcanzarlo, haciendo que el bandido tropezara. Demasiado lento. Jaune aprovechó la oportunidad para recibir un golpe, tropezando con el hombre con su pie derecho. La sobrecompensación del bandido por el gancho derecho lo desequilibró por completo y cayó sobre su estómago. Justo cuando Jaune se volvió hacia sus otros oponentes, otro puño aterrizó justo en su mejilla, arrojándolo hacia atrás como antes. Plantó sus pies firmemente, atrapándose a sí mismo antes de ser enviado al suelo. Jaune rápidamente volvió a entrar en su postura justo cuando el hombre bigotudo y el pequeño hicieron su carrera. ¡Vamos! Jaune eludió el segundo golpe fácilmente. Extendió la mano para dar un fuerte empujón a la espalda del hombre, enviándolo a caer sin ceremonias al suelo. El bandido bigotudo cayó sobre la pila de un solo hombre que se formaba en medio de la taberna. El pequeño hombre lanzó un gancho de izquierda que Jaune agachó, agarrando la cabeza del hombre y tirando de ella hacia abajo sobre su rodilla. Empujó su pierna hacia arriba al mismo tiempo para romper la nariz del hombre. La sangre brotó de su punto de encuentro mientras exhalaba con un grito de dolor. Al dejarlo a un lado, Jaune fue sorprendido con la guardia baja con otro gancho de derecha. El golpe aturdió a Jaune lo suficiente como para que necesitara un momento para recuperarse. Quedó una hendidura masiva donde los nudillos se encontraban con su mejilla. Jaune levantó la vista para ver al gigante de un hombre mirándolo. Una gran sonrisa grande se extendía de oreja a oreja. El gigante volvió a martillar su puño derecho, lanzándolo directamente hacia su cara. ¡Oh, mierda! El puñetazo aterrizó en el centro muerto en medio de su frente. La fuerza detrás de esto envió a Jaune cayendo sobre su espalda. Rápidamente se puso de pie justo a tiempo para que los demás se pusieran de pie. Ahora se enfrentaba a 4 bandidos de aspecto muy cabreado. Cada uno probablemente no quería nada más que patear la mierda de él y dejar a Jaune en la cuneta para ahogarse en su propia sangre. Eso dejó a Jaune con una solución: escalar la violencia. El pequeño corrió hacia adelante nuevamente, su nariz derramando sangre como una fuente. Lanzó un gancho de derecha que aterrizó en la mejilla de Jaune. Lo tomó de buena gana, atrapando el brazo del hombre al mismo tiempo. Jaune se agarró el antebrazo con una mano como un agarre de vicio. El otro colocado justo en el codo del hombre. Con un movimiento rápido, Jaune rompió la cojera como una ramita. El brazo se dobló en la dirección opuesta que debería tener, colgando como un trozo de tela en el viento. El grito espeluznante que estalló del hombre hizo que muchos en la multitud jadearan en voz alta. Algunos se protegieron de la vista. Otro vomitó. Sin embargo, todos vieron esto como una forma de entretenimiento bárbaro. Jaune arrojó al hombre a un lado, dejándolo retorcerse de dolor. Se volvió hacia los otros hombres con un resplandor imponente. Sus labios se retiraron y se convirtieron en una sonrisa dentada. «Vamos», Jaune dejó escapar un profundo gruñido, entrando en su postura de boxeo. El siguiente fue el hombre bigotudo. Lanzó un gancho de izquierda mal hecho antes de seguirlo con un derecho. Jaune evitó rápidamente ambos jabs, agachando la cabeza justo antes de que pudieran alcanzar su marca. Le devolvió el favor con un jab de su mano derecha, rompiendo la nariz del hombre. Jaune siguió con una rodilla en el intestino, golpeando el viento del bandido. Apretó su mano sobre la cara del hombre. Los dedos del paladín sostenían un firme agarre en las mejillas del bandido mientras lo arrastraba a una mesa cercana. Girando él mismo, Jaune arrojó al bandido a los muebles, golpeando la cabeza del hombre a través de las tablas de madera. La mesa se rindió bajo el peso de la cabeza del hombre y la intensidad con la que Jaune lo arrojó. Todo dejando al hombre en un lío sangriento de dientes rotos y astillas de madera. Jaune estaba a punto de volverse hacia los demás antes de que lo que parecía una silla se estrellara contra su espalda.
Los muebles, como la mesa, se hicieron pedazos a medida que cedía. Ah, joder. Esta vez, aún estaba en el suelo. Los dos bandidos lo miraron fijamente. Uno sostenía otra silla mientras que el otro tenía las manos vacías. El gordo debe haber usado la otra silla en Jaune. Estaba parado allí, rompiendo los nudillos mientras su amigo bandido sonreía alegremente. Levantando la segunda silla, el gigante parecía listo para derribarla sobre la cabeza de Jaune. El paladín reaccionó rápidamente, agarrando un pedazo de la pata de la silla y se lo arrojó al bandido. Voló por el aire como un cuchillo arrojadizo, golpeando al gigante justo en la frente. Jaune se puso de pie, apurando al alto. Primero cargó con su hombro directamente en las entrañas del hombre, desequilibrándolo y cayendo al suelo. Un puño vino de un lado, el gordo decidió hacer su movimiento. Jaune lo abofeteó con su mano derecha. Esquivando, ladeó la pierna hacia atrás y pisoteó el costado de la rodilla del bandido. El hueso se rompió y se dislocó de inmediato. Con la repentina pérdida de una extremidad, el bandido se desplomó en el suelo. Se acostó allí, gritando mientras agarraba la pierna rota. Jaune se volvió hacia el último bandido. El grande se estaba empujando fuera del suelo, tratando de volver a la pelea. En 2 pasos, Jaune retiró la pierna hacia atrás y pateó al hombre con el dedo del pie de su bota, noqueándolo al instante. Jaune escupió un poco de sangre. Se paró allí sobre las figuras retorcidas a sus pies, respirando pesadamente. Ambos puños permanecieron en bola mientras la adrenalina aún surgía por sus venas. Su rostro cubierto de más sangre que la suya. Una mano agarró la suya, tirando de él en dirección a la puerta. Jaune podía distinguir 2 figuras que lo arrastraban fuera de la taberna. «Espero que todos se desangren», gritó Jaune mientras lo arrastraban de la taberna. A través de tuarces. La pelea más larga que he escrito. Bitch tenía un total de 1200 palabras. Pero creo que hice un buen trabajo. Estoy un poco oxidado en las escenas de acción. Sin embargo, creo que fue sólido. Lo recogeremos en 2 semanas cuando Jaune se despierte con una resaca infernal. Y Weiss lo golpeó, gritando: «Vaca. Clase. Paladín. Reúnanse redondos, paladines. Hay una diferencia entre las otras clases y nosotros». Cuando esos caballeros y caballeros huyeron a primera vista de monstruos. Ustedes fueron los que tomaron su lugar. Caminaste hasta esos monstruos y envolviste tus manos alrededor de los cuellos de esos jodidos. Y no te detuviste ahí. Matando todo en tu camino hasta que no quedara nada. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Esos bastardos que estaban demasiado ocupados manteniéndose en la comida y la lana pueden guardar toda la gloria y la fama para sí mismos. Jactándose de sus acciones como si sacrificaran algo. Luchamos para mantener a la gente segura. Para evitar que los Drowners salgan de las letrinas y los duendes de Arar a nuestras lecheras. Sabiendo que ninguna otra clase tiene nuestra virtud. Nuestra dedicación a nuestro oficio. Nivel 19. Fuerza 36, 2. Agilidad 19, 1. Defensa 25, 1. Percepción 29, 1. Constitución 35, 1. Inteligencia 43, 1. Carisma 23, 1. Fuerza de voluntad 16, 1. Habilidades. Luz de arco. Una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Testamento Longinus Lance. Un arma de lo más profana. Forjado por nuestro Señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada. Romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Debuff activo. Gira y enfréntate al sol. Pasivo. El lamento de Magister. Tu pasivo es un arma de doble filo. Si bien puedes lanzar magia de manera competente más allá de los límites de tu fuerza de voluntad,
Está limitado en otros casos. No ser capaz de lanzar magia ofensiva dañina o cualquier magia sobre ti mismo. Conocimientos varios /buffs etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Aún es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Engranaje. Coraza de Jaune. Nivel 17. Materiales. 2% silicio, 60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 32. Agilidad. 16. Defensa. 22. Constitución. 30. Armadura del águila. Nivel 28. Materiales. Relación de aleación desconocida de acero encantado y corresto, acero al carbono y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 57. Agilidad. 25. Defensa. 30. Constitución. 39. Aficionados. Esta aleación específica de acero y corrollo es menos densa que el acero normal, mientras que es igual de dura. Tiene una relación fuerza-peso similar a la menacantita, lo que permite al usuario construir una armadura más gruesa sin sacrificar el peso. Esta armadura también fue especialmente construida para ti. Las medidas se ajustan exactamente a su cuerpo, lo que permite que se use como una segunda piel que otorga un tremendo grado de flexibilidad. Crocia Morse. Nivel 17. Materiales. 0,50% carbono, 0,60% manganeso, el resto de los materiales son acero y cuero. Fuerza. 34. Agilidad. 15. Percepción. 26.